¿Cómo es posible que alguien muy inteligente obtenga malas notas? Imagina tener una mente brillante, capaz de resolver problemas complejos y entender conceptos que a otros les tomaría horas o días. Pero, cuando llega el momento de recibir las calificaciones en la escuela, los resultados no reflejan esa inteligencia. Sorprendente, ¿verdad? Si alguna vez has oído hablar de personas con altas capacidades que no se destacan académicamente, probablemente te hayas preguntado, ¿qué está pasando aquí? Lo que pocos saben es que muchas personas con altas capacidades enfrentan barreras que ni ellos mismos esperan. ¿Es el sistema educativo el problema? ¿O tal vez las expectativas que otros colocan sobre ellos? En este vídeo vamos a desvelar una realidad que podría sorprenderte. Tener altas capacidades no siempre es sinónimo de éxito escolar, y las razones de esto te sorprenderán. Hoy exploraremos qué significa realmente ser una persona con altas capacidades y por qué muchos de estos estudiantes, a pesar de tener un alto coeficiente intelectual, enfrentan desafíos en la escuela que los llevan a obtener malas calificaciones. Prepárate, porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las altas capacidades, entender las causas detrás de este fenómeno y descubrir que, a veces, la inteligencia y las calificaciones no van de la mano como muchos suponen. Si quieres saber la verdad detrás de esta aparente contradicción, quédate hasta el final. Antes de entender por qué algunas personas con altas capacidades obtienen malas notas, es importante saber qué significa realmente tener altas capacidades. Mucha gente asocia esto simplemente con un alto coeficiente intelectual, pero la realidad es mucho más compleja. Tener altas capacidades no solo implica una gran habilidad para resolver problemas o una velocidad de procesamiento mental superior, también suele venir acompañado de una creatividad desbordante, un pensamiento crítico agudo y una forma de ver el mundo diferente a la mayoría. Y es precisamente esa diferencia la que puede hacer que estos individuos tengan una experiencia difícil en el entorno escolar. Algunos de los genios más famosos de la historia, como Albert Einstein o Nikola Tesla, no encajaban en el sistema educativo de su época. A Einstein, por ejemplo, le costaba seguir el ritmo en clase y se sentía aburrido por los temas repetitivos y la falta de estímulo. Y sin embargo, era uno de los pensadores más brillantes del siglo XX. Las personas con altas capacidades suelen procesar la información de manera diferente. No les interesa memorizar datos, sino entender los porqués detrás de cada concepto. Quieren ir más allá de la superficie, explorar y cuestionar. Pero el sistema educativo, diseñado para enseñar a grupos grandes de estudiantes a un ritmo uniforme, no siempre satisface esa necesidad. En lugar de encontrar respuestas, estas personas a menudo se sienten atrapadas en una estructura que no les permite explotar su potencial. Así que aquí tenemos nuestra primera clave. Tener altas capacidades no es solo saber mucho o ser rápido con las matemáticas. Es tener un tipo de mente que, en muchos casos, necesita más libertad y flexibilidad de la que la escuela tradicional puede ofrecer. Ahora que entendemos qué significa tener altas capacidades, vamos a analizar por qué el sistema educativo actual muchas veces no encaja con sus necesidades. La escuela, en su diseño tradicional, se enfoca en enseñar a un grupo amplio de estudiantes a un ritmo uniforme, estableciendo objetivos de aprendizaje comunes. En teoría, esto funciona bien para la mayoría, pero para las personas con altas capacidades puede convertirse en una verdadera trampa. Imagina que eres un estudiante con altas capacidades que comprende un tema con solo una explicación rápida. Pero, a pesar de entenderlo, debes permanecer en clase escuchando la misma información una y otra vez, esperando que el resto del grupo también lo entienda. Para muchos, este ritmo puede ser desesperante y frustrante,
lo que les lleva a desconectarse o incluso a sentirse aburridos y desmotivados. Además, muchas personas con altas capacidades sienten una profunda necesidad de explorar temas más complejos y fuera del plan de estudios, algo que el sistema tradicional no suele facilitar. Las tareas repetitivas, las pruebas estandarizadas y el enfoque en memorizar datos, en lugar de fomentar la creatividad y el análisis profundo, no son precisamente estimulantes para ellos. En lugar de sentirse desafiados y motivados, estos estudiantes experimentan una sensación de estancamiento. Algunos estudios han demostrado que muchas personas con altas capacidades tienen estilos de aprendizaje distintos al promedio. Prefieren resolver problemas de manera autónoma, explorar temas en profundidad y seguir sus propias curiosidades. Sin embargo, en el aula, deben ajustarse a un currículum rígido y cumplir con tareas que no siempre resultan significativas. Esto crea una desconexión entre lo que pueden hacer y lo que el sistema les permite hacer. Esta desconexión es una de las razones principales por las que estas personas, a pesar de su inteligencia, a veces luchan por obtener buenas notas. No es que no sepan, es que, en muchos casos, simplemente no encuentran un propósito en la estructura escolar tal y como está planteada. Más allá de los desafíos académicos, muchas personas con altas capacidades enfrentan dificultades en el ámbito emocional y social. La inteligencia elevada, junto con un pensamiento profundo y crítico, puede hacer que estos estudiantes se sientan diferentes de sus compañeros, lo cual puede llevar a un sentido de aislamiento. Para alguien con altas capacidades, ser el raro en el aula no es solo una cuestión de diferencias intelectuales, sino también de intereses y formas de ver el mundo que no siempre son comprendidas por los demás. Imagina ser un adolescente que se siente más interesado en discutir temas complejos o explorar ideas filosóficas en lugar de las conversaciones típicas de su grupo de edad. Esta desconexión social puede hacer que las personas con altas capacidades tengan dificultades para formar amistades sólidas, y a veces esto afecta profundamente su autoestima. Al verse tan diferentes, algunos terminan sintiendo que no encajan en ningún lado, y este sentimiento de soledad puede afectar también su rendimiento académico. Otro aspecto importante es la hipersensibilidad emocional que suele caracterizar a muchas personas con altas capacidades. Esta sensibilidad los hace más conscientes de las críticas y de la presión de expectativas, lo que puede llevar a niveles altos de ansiedad o incluso depresión. Muchos se sienten atrapados entre la presión de destacar y el deseo de ser normales, en un entorno que no siempre los comprende. Estas dificultades emocionales y sociales no solo complican su vida personal, sino que pueden tener un impacto directo en su motivación y desempeño escolar, contribuyendo a esa paradoja de inteligente, pero con malas notas. A medida que las personas con altas capacidades crecen, también aumenta la expectativa que recae sobre ellas. Tanto sus padres como sus profesores y el entorno en general tienden a esperar logros excepcionales. Es como si el hecho de ser inteligente automáticamente los comprometiera a destacar en todo momento, sin margen para cometer errores. Pero, ¿qué sucede cuando estas expectativas son tan altas que se vuelven inalcanzables? Muchos sienten esta presión desde una edad temprana, y aunque en algunos casos puede motivarlos a esforzarse, en otros se convierte en un peso difícil de soportar. Si un estudiante brillante obtiene una mala nota, los comentarios suelen ser «pero tú puedes hacerlo mejor» o «¿cómo es posible con lo inteligente que eres?». Esta constante presión, lejos de ayudar, puede generar un miedo al fracaso que los paraliza. Además, muchos de estos jóvenes sienten que, si no cumplen con estas expectativas, están decepcionando a quienes los rodean. Esto no solo afecta su autoestima,
sino que también puede llevarlos a rechazar los estudios o a bajar su rendimiento. La lucha contra esta expectativa y presión constante es otro de los motivos por los que, en lugar de sobresalir, algunas personas con altas capacidades optan por alejarse del éxito académico. Así que ahí lo tienes. Tener altas capacidades no siempre es sinónimo de éxito académico. Las presiones sociales, la desconexión con el sistema educativo y las dificultades emocionales crean una realidad mucho más compleja. Si quieres saber cómo las personas con altas capacidades pueden manejar el estrés y la ansiedad, no te pierdas nuestro próximo video, donde exploraremos estrategias prácticas para enfrentar estos desafíos y lograr un bienestar emocional.